sea, yo leía mogollón de crío, leía claro, en castellano y escribía, ¿no? Escribía mis cuenticos, mis cosas. Y pues no sé, pues como hacia los 16, 17 años tuve una crisis con la literatura, entonces dejé de leer, de escribir, de todo, ¿no? Unos años, pues yo qué sé, pues hasta los 20. Y más o menos fue coincidiendo con el proceso de euskaldunización que fui recuperando las ganas de leer, decir, ahí va, pues mira, ya he pillado un cierto nivel con el euskera y ahora veo que tengo acceso a cómo era este escritor, Bernardo Achaga, Sarri Unandia. Ahí va, pues voy a leer, ¿no? lo que dicen, lo que hasta ahora no he podido leer. Y buah, eso me dio un revulsivo, que es que retomé la escritura, empecé a escribir poesía en euskera, o sea, algo que ni me hubiera imaginado en su día, ¿no? Entonces, claro, a mí me quitas el euskera, me quitas media vida por lo menos ahora mismo. He hecho un caminillo ahí, ¿no? Pues he publicado 2 libros de poesía en euskera, además que la gente te dice, Euskaldunberri, escribes poesía en euskera, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues hay bastantes, ¿no? Y los y las que estamos hoy aquí es ejemplo claro.